es la función que al derivarla obtienes el integrando. Es decir, la antiderivada es el resultado de una integral indefinida, ¿sí? Y entonces al derivarla se obtiene el integrando. Y ahí podemos ver que, pues básicamente la integración es el proceso contrario a la derivación. Por ejemplo, dice, para cada derivada describa su función original. Si se fijan, lo que tenemos en este cuadrito es lo siguiente, en este de aquí. La derivada es 2x, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser la antiderivada? Pues va a ser x cuadrada. ¿Por qué? Porque si yo derivo x cuadrada me da 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí. Sí, profe. Bien. La derivada es x. Entonces la antiderivada va a ser x cuadrada sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo derivo x cuadrada sobre 2 me va a dar x. Bien, ¿cuánto es la antiderivada de x cuadrada? Pues es x cúbica sobre 3. ¿Quién es la antiderivada de 1 sobre x cuadrada? Bueno, aquí para hacer estas integrales, sobre todo que tienen la variable elevada a un exponente y están en el denominador, lo recomendable es expresarlas no en forma de fracción, sino en forma entera. Es decir, el 1 sobre x cuadrada es lo mismo que x a la menos 2. Entonces, la antiderivada de x a la menos 2 es menos x a la menos 1, porque si yo derivo menos x a la menos 1 me da x a la menos 2, que viene siendo el 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Eh, si la derivada es coseno de x, ¿quién es la antiderivada? Pues va a ser menos seno de x, perdón, va a ser seno de x, porque la derivada del seno es el coseno. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, básicamente la estrategia que utilizamos, pues fue, a ver, encontrar la función que al derivar me va a dar las funciones que tengo aquí. Y entonces, así es como vamos a resolver las antiderivadas o integrales indefinidas o también primitivas, así se les conoce. ¿Sí? Recuerden que una antiderivada, pues básicamente es el resultado de la integral indefinida. Es la función que al derivarla me da el integrando en un intervalo. ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante. Las antiderivadas, todas ellas les voy a sumar una constante que se llama constante de integración. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esa constante puede ser cualquier número real. ¿Y por qué puede ser cualquier número real? Porque yo al dividir una función, su- supongo, y no supongo por suponer, sino que sé que la derivada de cualquier número es cero. Entonces, esto quiere decir que si yo voy a encontrar la antiderivada de una función, le tengo que sumar cualquier número, porque al derivarla, la derivada de ese número me da cero. Y entonces esto quiere decir que existen infinitas primitivas o antiderivadas para una sola derivada o una sola función. Eso hay que decir. ¿Sí? Sí sabíamos eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Obviamente esas soluciones se les conoce como familia de soluciones de de la integral indefinida. Es decir, una integral indefinida tiene infinitos resultados. ¿Por qué? Porque le voy a sumar una constante de integración y esa constante de integración va a representar cualquier número real que se le puede sumar a a la antiderivada. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Ya sabemos las partes de la integral.
el integrando, la variable de integración que es x. Eh, Fíjense cómo la antiderivada la estoy representando con f mayúscula, o sea, la antiderivada de f la represento con f mayúscula. Y recuerden que la antiderivada es aquella que al derivarla me da el integrando. Por eso es que f mayúscula es la antiderivada de f de x, que es el integrando. Y siempre tengo que sumarle a la antiderivada una constante de integración que puede ser cualquier número real. ¿Por qué? Porque si al hacer esta integral indefinida yo obtengo esto de aquí, la idea es que al derivarlo obtenga el integrando. Y como yo sé que la derivada de cualquier número es cero, significa que siempre todas las antiderivadas deben de llevar la constante de integración. Le tengo que sumar esa constante de integración, que puede ser cualquier número real. Eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, eso tenemos que entender. Estas son las dos formas en cómo se representa el teorema fundamental del cálculo. Básicamente, bueno, a ver, no me quiero adelantar. Esto es muy importante. A ver, vamos a entender. Y sí, no le voy a llamar teorema fundamental del cálculo, todavía no. Eh, lo que pasa es que sí vamos a tener que explicarlo muy bien. A ver. Fíjense. A ver, vamos a ver cómo lo ponen nada más. Lo que nos dice ese ejercicio, eso que tenemos ahí, bueno, ese apartado, es lo siguiente. La integral indefinida de f' de x, perdón, así, la integral de f de x es igual a la derivada con respecto de x de, bueno, a ver, es que lo puedo poner de muchas formas, pero creo que el libro lo pone de forma diferente. El libro lo pone así. La integral de f' mayúscula de f es la derivada por lo que es ¿sí? Mm, sí, o sea, a ver, lo voy a poner así, a ver si es como lo está poniendo. Es que puede ser muchas horas. No, Profe, más o menos. Lo pone así. Así. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Vale, profe. Sí, Lo pone así. ¿Por qué lo pone así? Bueno, por lo siguiente. Primero que nada es la integral indefinida de f' de x. Y esto me da f de x más c. Básicamente recuerden que es una integral indefinida porque no tiene límites. Eso es una. Otra, eh, no tiene límites de integración. Y las partes son integrando esta que es la variable de integración, corresponde a la diferencial.
esta que propiamente es la antiderivada, o también se le llama primitiva o integral indefinida también, y esta es la constante de integración. La C. Es cualquier número. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si yo derivo con respecto a la variable independiente, que es la variable de integración, esto de acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar, olviden esto de la flecha, me va a dar esto, ¿sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Estoy aplicando la linealidad de las derivadas, ¿sí están de acuerdo? ¿Y cuánto es la derivada Sí. de x con respecto de x? Pues es f' de x. ¿Cuánto vale la derivada de una constante con respecto de x? 0. ¿Qué me está dando como resultado? El integrando. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, yo al hacer la integral indefinida de una función, obtengo como resultado una función que al derivarla me da como resultado el integrando. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por eso se llama Sí. derivada. ¿Por qué? Porque es lo contrario. Es lo contrario a derivar. ¿Por qué es lo contrario a derivar? Porque yo obtengo algo que al derivarlo obtengo lo que tenía antes. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes 5 y le sumas 2, ¿cómo obtienes lo que tenías antes? Es decir, ¿cómo obtienes de nuevo el Restándolo. restándole 2? Entonces ahí estamos viendo que la adición, la contrario es la sustracción. ¿Sí? Lo mismo, si yo tengo x y lo multiplico con 2, ¿cómo vuelvo a obtener x? Pues tengo que dividirlo entre 2. ¿Verdad? Pues en la integración es el proceso igual. Yo hago la operación, obtengo esto. ¿Cómo puedo llegar a lo que tenía originalmente? Pues derivando. Por eso es que la derivación es lo contrario a la integración y viceversa. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra forma de ver esto es así. La derivada con respecto de x de la integral de f de x es igual a f de x. ¿Sí? Si se fijan, aquí estoy viendo fácilmente que la derivada como que cancela la integral. ¿Sí están de acuerdo o no? Porque son procesos contrarios. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Aquí derivo a la integral. Aquí integro a la derivada. Entonces fíjense cómo al derivar la integral las cancelo y me queda lo que tenía como integrando. Aquí si se fijan, integro el integrando, vaya la redundancia, pero al dividirlo, perdón, pero al derivarlo obtengo lo que tenía antes. Es decir, aquí integro y luego tengo que derivar para llegar a lo que tenía originalmente. Integro, derivo y obtengo lo que tenía originalmente. Aquí es derivo lo que integro para obtener lo que tenía originalmente. Entonces, si se fijan cómo estamos viendo las dos versiones del hecho de que la derivada y la integral son operaciones contrarias. ¿Sí? Sí, profe, Sí. sí. Bien. Profe, y también se puede representar con F minúscula y mayúscula, ¿no? Donde la mayúscula es la primitiva de F minúscula. Sí. Sí, también es otra forma de representarlo, pero aquí estamos utilizando esto para que veamos que obtenemos lo que teníamos antes, ¿no? Pero sí. ¿Vale?
Bien, miren, aquí tenemos las reglas básicas de integración. Fíjense cómo tengo en la columna izquierda las fórmulas de las derivadas y a la derecha las fórmulas de las integrales correspondientes a cada una de las que tengo en la izquierda, o sea, cada una de las a su derivada correspondiente. ¿Sí? Observen cómo se intercambian. Es decir, si yo derivo una constante me da 0. Si integro 0 me da una constante. Si yo derivo k por x me da k. Si yo integro k diferencial de x me da kx. Pero ya sé que le tengo que sumar una constante. ¿Sí? Si yo derivo, por ejemplo, x a la n, me va a dar n por x a la n menos 1. Si yo obtengo x a la n, me va a dar x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? Y así le seguimos con las otras. Estas son las fórmulas de las antiderivadas o primitivas de las funciones que tenemos en la columna izquierda. Podemos ver que son lo contrario. Mira, yo derivo a la tangente, me da secante cuadrada. Pero si integro la secante cuadrada, me da tangente. Obviamente de x. Pero ya sé que cuando yo integro le tengo que sumar una constante. Si yo derivo a la cotangente, me da cosecante cuadrada. Si integro a la cosecante cuadrada, me va a dar menos la cotangente. Fíjense, es lo mismo que tenía acá, nada más que al revés. Pero ya sé que al integrar le tengo que sumar c. ¿Sí estamos de acuerdo? Estas hay que anotarlas, por favor. ¿Sí? Incluso hay que aprendérselas de memoria. ¿Sale? Sí tenemos que, pues, memorizarlas. Puede ser que unas 2, 4 tenemos problemitas, sobre todo, por ejemplo, la de la secante, por la derivada de la secante y de la cosecante, porque no son muy comunes. ¿Sí? Pero las demás sí. Tengo que sabérmelas. ¿Ok? Luego, Sí. Está Ok, bien. sí, profe. aquí viene una serie de pasos para integrar funciones. Fíjese bien una cosa, ¿eh? Si nosotros vamos a integrar una función, la idea es que la exprese de la forma más conveniente, de tal manera que me permita hacer la integral. Por ejemplo, si yo tengo x a si tengo x elevada en una raíz, lo que tengo que hacer es expresar esa raíz en forma de exponente. De la misma manera, si tengo la variable, o sea la x, en el denominador, tengo que ponerla en el numerador. ¿Por qué? Porque la fórmula que generalmente voy a utilizar es esta, la de x a la n. Entonces, esta fórmula de integral tiene x pues prácticamente en el numerador. O sea, en el denominador hay un 1. ¿Están de acuerdo, verdad? Esto lo puedo poner como x a la n sobre 1. Pero la variable está en el numerador. Ahora, yo no veo ninguna fórmula para la raíz enésima de x. ¿Qué significa? Que si yo voy a integrar raíces, tengo que expresar esas raíces en forma de exponente. ¿Sale? Y es lo que aquí nos está diciendo, fíjate. Si tú tienes, por ejemplo, una integral donde la variable está en el denominador, reescríbela poniéndola en el numerador. Si la tienes como raíz, exprésala como potencia. ¿Sí? Esa raíz. Lo mismo también si yo voy a integrar algo que tenga coeficientes, pues esos coeficientes, como no dependen de la variable, los puedo sacar. ¿Sí? No oigo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces ya dijimos que al resolver una ecuación, una integral indefinida,
le tengo que sumar una constante. Esa constante se llama constante de integración, la más c. Y esa constante puede tomar cualquier valor. Entonces esto significa que el resultado de una integral indefinida me da como resultado infinitas funciones. Infinitas. Es decir, la solución de una integral es infinita. ¿Por qué? Pues porque siempre va a ser posible que le sume un número, puesto que al derivar ese número me da cero. ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante, hay que sumarle la c. Ahora, esa c, que se llama constante de integración, me va a determinar lo que se conoce como familia de soluciones. Entonces, al resolver una ecuación diferente, al resolver una integral indefinida, el resultado va a ser una familia de soluciones o una familia paramétrica de soluciones. El número de parámetros pues, va a depender del grado de la ecuación diferencial que se analizó. ¿Sí? Sí. Entonces veamos, por ejemplo, la de una familia de soluciones de una integral. Observen cómo son infinitas, pero todas ellas solamente se diferencian en la constante. Tienen exactamente la misma forma. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ok. A ver, sale. Agárrense uno de aquí, del 1 o el 2. El 2, profe. Sí. El 2. ¿Cuál? ¿Cuál? El 2, profe. ¿Cómo es? Es integral de 8x cúbica más 1/2x al cuadrado, diferencial de x, igual a 2x a la cuarta, menos 1/2x más c. Bien. Miren, para estas integrales tenemos que estar bien filosos en derivadas, ¿eh? Bien filosos. Tenemos que saber en las fórmulas de derivadas porque si no, no vamos a poder integrar o vamos a batallar mucho. Tenemos que aprendernos las fórmulas de derivadas. Aprenderlas. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí, profe, está bien. Entonces Sí, lo que hay que profe. hacer es coger la integral. Bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero que nada voy a aplicar la propiedad de linealidad. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bien. y puedo de una vez sacarlos.
que no Luego, pertenecen a... la de multiplicación escalar. Y este x1 sobre x cuadrada viene siendo x a la menos 2. Ya dijimos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, profe. Coyoli, 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 Coyoli. ¿Estás ahí? Coyoli, ¿no? Bueno, tenemos que, Creo que no hay ninguno. por ahí sí vi que alguien era un Coyoli. A ver, Ah, creo que soy yo, maestro. te estoy preguntando, ¿y cómo ven? Es que no había escuchado bien mi apellido. ¿Tú no eres familiar de, no estuvo tu tío, uno de tus tíos en el TEC? No, maestro. ¿No? No, ningún familiar mío ha estado ahí en el TEC. Porque yo tuve un compañero que se apellidaba Coyoli, por eso. ¿Vale? No, Por ejemplo. Ok. Entonces, fíjense bien, si se entiende que este 1 sobre x cuadrada tenemos que ponerla en forma de potencia, en forma de x a la Sí, n. profe. Eso ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque para hacer estas integrales vamos a utilizar esta fórmula. De hecho, esta es de las más útiles de las fórmulas de integración. Entonces, integral de x cúbica va a ser x a la 3 más 1, 4 sobre 3 más 1, 4 más C1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una integral, tengo que sumarle una constante de integración. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí. Sí. Esta integral me va a quedar x a la menos 1 medio más 1 menos 1 sobre menos 2 más 1 menos 1 más C2. ¿Por qué más C2? Pues porque obviamente es una constante diferente a otra. Nada me garantiza que sean la misma. Son constantes que provienen de integrales de términos diferentes. ¿Sí se entiende? ¿Eh? Sí, Sí. profe. Bien. Profe. Entonces vamos a hacer operaciones. Aquí me va a dar un 2x cuarta. Aquí me va a quedar menos 1 sobre 2x, ya que en el resultado ya no debo de poner, no es correcto utilizar potencias negativas ni fraccionarias. Tengo que expresarlas como raíces o cambiarlas de lugar de acuerdo al signo. Entonces, ¿están de acuerdo que 1 medio por menos 1 me da el menos 1 medio, pero esta x queda en el denominador, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Más c. Aquí sí, c es la suma de las dos constantes anteriores. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, así es como hay que hacerle. A ver, vamos a ver. ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, profe. A ver, vamos a hacer uno del 7 al 10. Si se fijan, aquí tenemos la integral original, hay que reescribirla, hay que integrarla y finalmente simplificar. Si se fijan, hay un orden, ¿sí o no? Tiene que haber orden, tenemos que ser ordenados. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. profe. Bien. A ver, ¿cuál vamos a hacer? El 9. ¿Ok? 9. 9.
¿Cómo es? Es integral de 1 sobre x raíz de x, diferencial de x. Bien. A ver, vamos a reescribir. ¿Cómo es reescribir? Bien. Aquí para reescribir vamos a tener que hacer varios pasos. Yo lo voy a hacer así horizontal. Las raíces hay que ponerlas en forma de potencia. Ahí está un primer paso. ¿Sí? Luego, segundo paso, hacer la operación. X por x a la 1 medio, pues es x a la 3 medios. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No debe de estar la variable en el denominador. Cuando sea algebraica, no tiene por qué estar en el denominador. Hay que pasarla al numerador. ¿Se entendió, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora sí ya aplicamos la fórmula. Va a ser x a la menos 3 medios más 1 menos 1 medio sobre menos 3 medios más 1 menos 1 medio más la constante. ¿Sí? Y finalmente hacemos el sándwich. Me va a quedar así. ¿No oigo? ¿Sí? Pero ya dijimos que no debe de haber potencias ni negativas ni fraccionarias. Entonces, este x a la menos 1 medio viene siendo lo mismo que raíz de x en el denominador, ¿sí o no? ¿Sí? Cambiada de lugar. Estaba en el numerador, la pongo en el denominador. ¿Sale? Ok, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer uno de aquí. Nos pide que comprobemos derivando. Es decir, vamos a hacer esas integrales indefinidas o vamos a encontrar las antiderivadas y lo vamos a comprobarlas derivándolas. Nos tiene que dar como resultado ¿qué cosa? No oigo. El integrando. Integrando. El integral. ¿Sí? Bien, entonces a ver, ¿cuál hacemos? El 22, profe. O el 16. ¿Cuál? El 16 yo también digo. Bueno, Sí, Sí, 16. profe. El 16. a ver. A ver, dígame. ¿Cómo es? Es integral, paréntesis, raíz de x más 1 sobre 2 raíz de x. De x. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer? Aplicar linealidad y de una vez la multiplicación escalar. Profe, ¿cree que podría dejar de compartir, por favor? Es que lo veo muy pequeño. Sí. Gracias. Bien. Luego hay que expresar las raíces en forma de exponente. Y si están en el denominador hay que pasarlas al numerador. ¿Sí o no? Luego, Sí, profe. bien. Entonces ahora sí, ya se parece a la formulita de x a la n. ¿Verdad? ¿Sí o no? Esa está como la canción Sí, esa profe. ¿cómo se llama? Del Si se parece a ti. ¿Sí o no? ¿Tienen escuchado la canción esa?
¿Cuál es esa, profe? Sí, profe. A ver, tú, joven, ¿quién la canta? La verdad no sé, solo la he escuchado. A ver, échate un pedacito, por favor. Ya le dio pena, profe. Pues, según yo es la de... disculpen que no sepa cantar, pero es la de si se parece a ti, si se parece a ti. ¿Esa? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Ya se parece, ¿no? Sí, profe, ya. Sí, profe. ¿Cómo ves si te la aprendes y te echas un pedazo mañana? ¿No? No, profe, mejor me aprendo las fórmulas. Bueno. A ver, ¿estamos de acuerdo que me va a dar esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Ahora, profe. un medio va a multiplicar a ese resultado, hay que ponerlo entre corchetes. ¿Y cuánto va a ser el resultado? Va a ser x a la menos un medio más uno, pues va a ser un medio sobre un medio más c2, ¿verdad? Porque es una segunda integral. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicamos la ley de la herradura, la ley del sándwich. Por eso muy importante identificar la línea principal. La línea principal es esta, tiene que estar al nivel del igual. Entonces aquí le pones un 1 sobre 1. Te va a dar 2 tercios. ¿Sí o no? Y luego Sí, aquí profe. se va a cancelar. Al hacer el sándwich y multiplicar por un medio se va a cancelar. Y me va a quedar entonces nada más x a la un medio más un medio C2, ¿verdad? Porque el un medio multiplica la constante, aunque no la conozcamos. ¿Vamos bien o no? Luego, Sí, profe. Sí, profe. pero recuerden que no debe de haber exponentes fraccionarios. No debe de haber en el resultado exponentes fraccionarios. Entonces esto es 2 tercios y x a la 3 medios es raíz cuadrada de x cúbica. ¿Sí están de acuerdo? Aquí se las voy a poner. Profe. X a la m sobre n es raíz enésima de x a la m. ¿Sí o no? Oigo, oigo. Sí, profe. Sí. Me va a quedar ahí raíz de x más c. Y obviamente esa c va a ser la suma de c1 con un medio de c2. ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, ahí me Sí. perdí. ¿Dónde? Eh, Después de 2 tercios x a la 3 medios, creo. Sí. Ahí. Pues es este resultado. Hicimos la ley del sándwich. Ajá, eso sí lo entendí, pero de ahí adelante me perdí. Lo que pasa es que, pues ese 2 tercios aquí está. ¿No? Ajá. Y x a la 3 medios es raíz cuadrada de x cúbica. Allá les acabo de poner la conversión de Ah, potencia ok. funcionaria a raíz. El numerador es potencia y el denominador es la raíz, por eso es x cúbica, raíz cuadrada de x cúbica. Ah, ok, entonces solo ya entendí, la expresó como raíz. Sí. ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿dónde quedó el un medio de la constante? ¿El qué? El un medio. La sumo, o sea, se supone que C1 más un medio de C2 me da C. A fin de cuentas me va a dar una constante. Por eso es que los libros no le hacen como le estamos haciendo nosotros. C1 más C2 más C3 más 2C1, no, sino que al final le pone la pura C, porque al final va a dar una constante. Y esa constante va a ser la suma de las constantes que se obtuvieron en las integrales parciales. Sí, o en las integrales de cada uno de los pasos, pues, para que me entiendan. ¿Sí? Sí. Ok, profe. ¿Vale? Ok.
Bueno. A ver, pues agárrense otro, ya les gustó, ¿verdad? Luego, Sí, profe. El 28, profe. ven. Luego, Ese se ve bueno. El 28, profe. pues está sencillo, de hecho, pero pues a ver. ¿O cuál recomienda, profe? No, vamos a hacerlo. Está bien. Todos están fáciles. A ver cómo es. ¿Cómo es? Es creo que un ángulo al cuadrado. No sé si así se dice. Integral de teta cuadrada. Ah, ok. Más. No, no, creo que es entre. Es que no alcanzo a ver. Creo que sí Creo es que más, es profe. entre, profe. ¿Qué sigue? Secante cuadrada de teta, diferencial de De teta. teta. Bien. Vamos a ver. Pues ahí está sencillito, hay que separar, aplicar la propiedad de linealidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora una cosa muy importante, ¿quién es la variable de la integral? ¿Quién es la variable de la integral? ¿Teta? Teta. Esto significa que la integral de teta cuadrada es como la integral de x cuadrada, ¿sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces la integral de teta cuadrada va a ser teta cúbica sobre 3 más c1. ¿Sí? ¿Sale? Sí, Sí, sí. Y profe. luego la integral de la secante cuadrada ya está directa, es la tangente, ¿no? Es la tangente de teta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces me va a dar teta cúbica sobre 3 más tangente de teta más c. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora, ya acabamos, pero no hicimos la comprobación. A ver, vamos a hacer la comprobación de la anterior. ¿Sí? ¿Cómo la comprobamos? Derivamos el resultado y me debe de dar el integrando, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces deme el resultado de la anterior, por favor. Va a ser derivada con respecto de x de quién. 2/3 raíz de x cúbica más raíz de x más c. Bien. Entonces voy a derivar esta suma. A ver, ¿están de acuerdo que aplico linealidad? Aplico Estoy linealidad. compartiendo el libro. Aplico linealidad y me va y las propiedades de la de expresarlo como potencias, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. A ver si están de acuerdo con eso. Linealidad, multiplicación escalar y ponerlo en forma de potencias, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Para hacer esta, fíjense bien, x cúbica a la 1/2, ¿qué pasa? Se multiplican los exponentes, entonces me va a quedar x a la 3/2, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a la 3/2? Se baja el exponente, se pone la variable y se le resta 1 al exponente. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no?
Que así eran las derivadas. La de x a Sí. la. Bien. Más. Derivada de x a la 1/2 es, se baja el exponente, pongo la x elevada a la 1/2 menos 1 menos 1/2, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Y profe. finalmente la derivada de c es 0. ¿Sí? Oigo. Sí. Sí, Bien. profe. ¿Qué me va a dar? Esto se cancela. 2/3 por 3/2 es 1. Y x a la 1/2 la pongo como raíz de x, ¿sí o no? ¿Sale? Sí, profe. Bien. Sí. Más esta x, el exponente es negativo, lo pongo en el denominador, pero la pongo como raíz, porque es un exponente fraccionario. Entonces, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Sí. Y ya, porque pues el 0 no va. A ver, ¿si es este el resultado, el integrando original o no? Sí, es el Sí, mismo. profe. Pues ahí está. Luego, Sí, profe. bueno, dudas, preguntas. ¿Está bien qué? No, profe. ¿Está bien qué? Nos vamos a No, sí, profe. comprobar el 28. Ya ese ya comprueben El que acabamos de ustedes. hacer. Inténtenlo. ¿No? Luego. Bien. Sí, Sí. profe. Pues vamos a dejarle Sí, aquí que profe. pasen muy buena tarde, excelente inicio de semana. Dios mediante, mañana continuamos. Ya empiezan a estudiar, porque se acerca el examen, ¿eh? ¿Sale? Ok, profe. Sí, profe, gracias. Mañana nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego, profe. Adiós. Buen inicio, perdón.